Usted hace unos días defendía el proceso que se había llevado a cabo el domingo, planteando, en Twitter lo dijo, que hay cerca de 1000 observadores electorales, entre ellos Naciones Unidas y la Fundación Carter, mencionaba usted. Ahora esta fundación dice que la elección, estoy leyendo textual, no cumple con estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática. Con ese antecedente a la vista, ¿qué posición tiene ahora, diputada? Mire, en primer lugar, yo no avalé, porque no me corresponde a mí, avalar el proceso electoral de acuerdo a la institucionalidad política de otro Estado. Ahora, respecto a que la Fundación Carter se retiró, lo encuentro lamentable. Yo sigo confiando en que el gobierno venezolano, a través del Consejo Nacional Electoral, entregue las actas para dar verosimilitud y verificar los resultados, porque aquí no se conoce el sistema electoral, se habla sobre el sistema electoral sin conocimiento. La ley venezolana exige que el 55% de las mesas escrutadas sean además respaldadas con un conteo manual, aparte de la tira que arroja la máquina en virtud del voto electrónico. Diputada, ¿usted cree que el gobierno de Nicolás Maduro está facilitando lo que usted menciona, que hay confianza para entregar estas actas, para transparentar el proceso ya cuando han pasado 3 días después de las elecciones? Es que mire, la creencia mía no es un tema así en el aire. Yo estimo y tengo la confianza de que el gobierno entregue cuanto antes, porque insisto, es la única manera de dirimir este por lo conflicto. Mismo, ¿no cree que ha sido tardía? Se entrega entonces... por eso. No creo que ha sido tardío, porque el reglamento, entre otras cosas, le voy a decir, venezolano, da hasta 30 días para entregarla. Ya. Y además otra cosa, diputada, el proceso electoral, proceso, pero me deja hablar, sí, el proceso electoral mexicano, sí, se ha demorado 2 meses. Usted sabía que la presidenta Carla Sheinbaum todavía no asume como presidenta oficial porque el proceso electoral en México aún no termina. Pero la preocupación por Venezuela lleva 10 años. Hay múltiples informes regionales de organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Naciones Unidas, ACNUR, entre otros, que denuncian violaciones sistemáticas a derechos fundamentales. Hay denuncias de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas, de tortura, de persecución como práctica sistemática en contra de la oposición política. La misión de la ONU ha puesto de manifiesto crímenes de lesa humanidad. El Foro Penal habla de denuncia de cientos de presos políticos. El Poder Judicial dejó de funcionar hace mucho tiempo, desde 2004, denuncia Human Rights Watch. O sea, hay un historial enorme. Aún así, ¿usted sigue defendiendo la institucionalidad venezolana a pesar de todos estos reportes? A ver, mire, Sebastián, me parece que es su nombre, ¿no? Sí, Sebastián Aguirre, diputado. Le voy a decir lo siguiente. Hace 10 años que este país, Venezuela, está siendo víctima de sanciones unilaterales que, supongo que ustedes saben, son impugnadas por el derecho internacional. El derecho internacional y la comunidad internacional avala las sanciones colectivas, no las sanciones unilaterales que tienen por objeto presionar a un Estado para que su política interna o externa cambie de A a Z. Este país lleva 10 años de órdenes ejecutivas de los Estados Unidos en la cual se ha confiscado todos sus bienes en el exterior, se ha prohibido cualquier transacción con la estatal petrolera. Lo que justificaría un actuar autoritario de parte del gobierno de Nicolás Maduro, entonces, por lo que desprende de sus palabras. A ver, es que me deja terminar, porque la verdad es que no corresponde que usted ponga frases que yo no he dicho. No, le estoy haciendo señalando una pregunta, que esas... No, pero déjeme terminar. Esas sanciones unilaterales han hundido, sin duda, a ese país en escasez brutal de alimentos, crisis de salud, crisis hospitalaria. Por cierto, es un país que se ha hundido en la miseria. Y eso ha significado el desplazamiento de millones de venezolanos. Y que además, como existe un bloqueo informativo, de eso no se habla. Diputada, o sea, de las sanciones unilaterales respecto a Venezuela o respecto a Cuba no se habla, diputada, no curioso, se toca, es como una variable que no existiera. Sí, bueno, no sé a qué se refiere con lo del bloqueo informativo, pero de todas maneras, a lo que apunto yo es que el problema de fondo respecto a Venezuela
tiene que ver con la valoración, como dice Carlos Peña hoy día en una columna, la valoración moral de la democracia. Y respecto al acercamiento que tiene el Partido Comunista sobre el régimen de Nicolás Maduro, tiene que ver no con las sanciones en sí, que pueden generar evidentemente reacciones políticas, sino con una institucionalidad democrática que ha sido horadada de manera constante en los últimos 20 años y que ha sido constatado por organismos internacionales. A eso el Partido Comunista hace vista gorda en sus análisis. A ver, yo no me voy a hacer cargo de estos ataques completamente desatados contra el Partido Comunista. Nosotros no tenemos que estarle dando pruebas a nadie del carácter democrático de nuestro partido. Nosotros no hemos participado nunca en golpes de Estado de ningún tipo, no hemos participado en políticas de persecución de ninguna manera a ningún chileno, por favor, para que quede claro. Por lo tanto, yo no me hago cargo y repudio absolutamente que se pretenda realmente cuestionar al Partido Comunista chileno respecto a una situación internacional. No lo acepto. No tratemos, por favor, les ruego, porque cuando le hablo de bloqueo informativo, tiene que ver con esto, con estar siempre tratando de desviar lo que en este caso yo digo para confirmar una hipótesis previa de ustedes. Eso no es información seria. Eso no así no se hace periodismo. Diputada, perdón que se los diga. Diputada, es que usted plantea ciertas condiciones que avalan el proceso electoral venezolano, pero las elige también con pinzas, porque la Fundación Carter, que el gobierno venezolano ha esgrimido como una señal de garantía de legitimidad y que efectivamente ha legitimado procesos electorales anteriores en Venezuela, ahora está diciendo no solo que aquí falta transparencia, sino que el proceso, la forma en la que se ha desarrollado las elecciones, no es democrático. Entonces, usamos a la Fundación Carter cuando conviene, usamos a la Fundación o la descartamos cuando no nos conviene, sin contar además la prohibición de... Déjeme terminar con la pregunta, diputada, por favor. Sin contar con... Porque no sé quién descarte que no descarta. Sin contar con que además se prohibió el acceso de observadores internacionales de distintos países y sin contar además con lo más básico de lo básico, que es que no existe separación de poderes en Venezuela y que el Consejo Electoral venezolano está controlado también por el chavismo, sin descontar eso. A ver, ¿puedo responder? Adelante. Porque usted dice que se descarte, no se descarta. No, yo no he descartado nada. Cuando he dicho que el proceso eleccionario transcurrió con normalidad, no es que esté descartando a la Fundación Carter. Estoy señalando lo que dijo el panel de Naciones Unidas, lo que dijo la CELAC y lo que dijo el Lula, que no supongo que usted no lo descartará, o lo que dijo el expresidente colombiano Ernesto Samper, que supongo tampoco que será calificado de chavista. En primer lugar, eso. Y yo respeto muchísimo a la Fundación Carter. Tengo otros elementos que son los que estoy dando a conocer. Ahora, ¿cree usted, redondeando un poco después de esta conversación, que el presidente Nicolás Maduro o el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno legítimamente democrático, diputada? Son legítimamente elegidos, absolutamente. O sea, eso sin duda. Y con este manto de duda que ya había ocurrido en las elecciones anteriores, con la demora ahora de la entrega de las famosas actas, ¿no?, que es lo que no se ha entregado todavía, un manto de duda al interior del país, en el exterior, ¿le sigue pareciendo que es un proceso absolutamente democrático? Es que le vuelvo a reiterar con lo del manto de dudas. El manto de duda va a seguir existiendo mientras no entreguen los registros de las actas. ¿Pero a qué seguimos insistiendo en eso? Hoy, lo digo por quinta vez, la manera que el gobierno tiene de dirimir este conflicto de manera pacífica es entregar los registros de las actas. ¿Y por qué cree que no lo ha hecho todavía? Se lo digo por quinta vez. Diputada, en todo caso, la legitimidad de un proceso y las garantías democráticas no pasan solo, bien lo sabe usted, por convocar a elecciones, ¿no?, y a la forma en la que se desarrollen. Si un país no tiene una institucionalidad robusta, si no hay separación de poderes del Estado, si existe, como han constatado organizaciones internacionales, persecución política, presos políticos, desaparición forzada, limitaciones a la libertad de expresión, entre otras cosas que han constatado, ¿es posible ratificar como un proceso democrático solo un proceso eleccionario solo por el hecho de abrir las urnas?
No, no es solo por el hecho de abrir las urnas, es porque existe, insisto, una institucionalidad y yo no voy a hacer declaraciones, ¿no es cierto?, y bravuconadas, injerencistas, para mostrarme más democrática, como lo hace, por ejemplo, la extrema derecha a nivel mundial, porque resulta ridículo. O sea, la extrema derecha, por ejemplo, avaló el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Y usted me va a decir que el sistema electoral en Estados Unidos no es democrático y hubo un asalto al Capitolio con muertos. Pero son situaciones distintas. Pero no entiendo la comparación. ¿Y por qué sería una opinión injerencista el que usted se refiere a las condiciones que hay hoy día en Venezuela para el desarrollo de elecciones limpias y abiertas? A ver, le sigo insistiendo porque usted lo que quiere es sacarme a mí una frase. No quiero ir al fondo del asunto. Le vuelvo a ver, el fondo del asunto según usted. Yo le podría decir que vayamos al fondo del asunto y examinemos las órdenes ejecutivas de bloqueo y sanciones unilaterales de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Podríamos ir al fondo de eso y podríamos conversar. Yo le podría declarar todas las órdenes ejecutivas y qué significaron, ¿ya? Entonces, el fondo del asunto no es ese, son muchas cosas juntas. Por lo tanto, yo le vuelvo a repetir, yo no le resto credibilidad al informe de Amnistía y al informe del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en su momento. Tal como se puede apreciar en las palabras de la diputada comunista, la insistencia de Carmen Hertz en afirmar que el proceso electoral en Venezuela ha sido transparente, pese a la abrumadora evidencia que indica lo contrario, es una muestra preocupante de su sesgo ideológico y falta de objetividad, donde resulta desconcertante que, a pesar de las denuncias de fraude y las pruebas de manipulación electoral, Hertz continúe defendiendo a un régimen que ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Por lo tanto, su postura no solo ignora la realidad de millones de venezolanos que sufren bajo una dictadura, sino que también pone en duda su compromiso con los principios democráticos que dice defender con tanto ahínco. En esa misma línea, el historial de Carmen Hertz como defensora de dictaduras de izquierda añade una capa de ironía y contradicción a su posición actual, ya que parece incapaz de condenar los abusos de poder cuando provienen de gobiernos afines a su ideología. Asimismo, su negativa a reconocer las irregularidades del proceso electoral venezolano refleja una falta de capacidad crítica y una lealtad ideológica que, en lugar de servir a la justicia,